Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 9, 3 y 4. En Hechos 9, 3 y 4. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. El título para este mensaje: cuando Dios interrumpe el camino equivocado. Cuando Dios interrumpe el camino equivocado. Y dice la palabra: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amada iglesia, hay momentos donde una persona cree que va en la dirección correcta, pero espiritualmente está lejos de Dios. Así estaba Saulo, un hombre religioso, un hombre preparado, un hombre inteligente, pero desafortunadamente un hombre equivocado, porque iba camino a Damasco decidido a perseguir cristianos, pensando que hacía lo correcto. Pero de repente el cielo interrumpió su camino. Y leímos que una luz lo rodeó, una voz habló, y su vida jamás volvió a ser igual. Hoy aprenderemos que Dios todavía tiene de repente, capaces de detener una persona en medio de su error. Y no solo que quede ahí, sino transformarla completamente. Y como primer punto de 20, el de repente de Dios puede detener el camino equivocado. Ahí lo leímos en Hechos 9, 1 y 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él respiraba, dice que él llevaba como soberbia contra los cristianos. Respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo de Tarso era fariseo, ciudadano romano y discípulo de Gamaliel, uno de los maestros más respetados del judaísmo. Tenía autoridad religiosa y gran conocimiento de la ley. Y después de la muerte de Esteban, Saulo se convirtió en uno de los principales perseguidores de la iglesia. Estaba en casas, arrestaba creyentes y buscaba destruir al cristianismo. Esto me hace acordar lo que está pasando aquí en Estados Unidos. La persecución, los arrestos. Yo me ponía a pensar eso, ¿no? En esa época. Me imagino ese ambiente que había en el aire de miedo. Humanamente parecía imposible que alguien así pudiera cambiarlo Dios. Pero Dios tenía otros planes. Saulo iba decidido a Damasco, pero Dios ya había decidido encontrarse con él en el camino. El de repente de Dios lo interrumpió. Interrumpió esos planes macabros, esos planes por su orgullo, por su dirección equivocada, pero él estaba convencidísimo que estaba haciendo lo correcto. Dios sabe cómo detiene a una persona antes de que destruya completamente su destino.
Porque aquí se cumple la palabra que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancen al arrepentimiento. Hay personas que hoy también caminan lejos de Dios, atrapados en el pecado, quizás con orgullo, con rebeldía, con religiosidad o heridas espirituales. Pero ningún corazón está demasiado lejos para Dios. El Señor todavía sabe cómo detener una vida en medio del camino equivocado. La conversión de Saulo revela la soberanía de Dios en la salvación. No fue Saulo buscando a Cristo, fue Cristo saliendo al encuentro de Saulo. Porque es que la gracia de Dios alcanza incluso a quienes parecen imposible de transformar. Muchas veces Dios permite crisis, permite quebrantos o interrupciones, porque ama demasiado a una persona como para dejarla perderse. El cielo puede detenerte para salvarte, porque es que a veces el mayor acto de amor es interrumpir el camino que te está destruyendo. Y como segundo punto, el de repente de la luz revela nuestra condición espiritual. Ahí en Hechos 9:3 dice: y repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Amada iglesia, en la Biblia la luz representa revelación, representa santidad, representa verdad y representa presencia divina. Saulo conocía la religión, pero todavía vivía espiritualmente ciego. Cuando la luz de Cristo apareció, quedó expuesta su verdadera condición. La luz del cielo derribó a Saulo, porque nadie puede permanecer igual cuando se encuentra verdaderamente con Cristo. Aleluya. Preciosa iglesia del Señor, la presencia de Dios confronta. ¿Qué confronta? Confronta el pecado, confronta el orgullo, confronta la autosuficiencia y confronta la falsa espiritualidad. Saulo descubrió que estaba luchando contra el mismo Dios que decía servir. Muchos conocen religión, pero aún necesitan un encuentro verdadero con Jesús. Amada iglesia, la luz de Cristo sigue revelando. Saca a la luz lo oculto, lo dañado y lo que necesita transformación. Dios no expone, amada iglesia, para destruir, expone para restaurar. Por eso Cristo se revela aquí como el Señor glorificado y resucitado. La pregunta, ¿por qué me persigues? Esa pregunta demuestra la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Así que usted pertenece al propósito de Dios. Usted pertenece al propósito de Cristo. Porque es que perseguir a la iglesia era perseguir a Cristo mismo. La verdadera conversión comienza cuando la luz de Dios nos muestra quiénes realmente somos. No puedes hacer transformación sin revelación, porque es que la luz de Cristo no solo ilumina el camino, también revela el corazón.
como tercero y último punto, el de repente de Dios transforma el destino. Ahí en Hechos 9:15 dice: instrumento escogido me es este. Vemos que después de su encuentro con Cristo, Saulo pasó de perseguidor a predicador. El hombre que antes destruía la iglesia, ahora levantaría iglesias. Más adelante sería conocido como el apóstol Pablo, autor de gran parte del Nuevo Testamento. Lo que parecía imposible ocurrió de repente. Dios no solo salvó a Saulo, transformó completamente su propósito. El enemigo veía un perseguidor, pero Dios veía un apóstol. Porque es que Dios sabe nuestro futuro. Hoy me están escuchando profetas, hoy me están escuchando predicadores, apóstoles, predicadores del evangelio. Hoy me están escuchando esos líderes que Dios está preparando para cambiar una generación. El de repente de Dios cambia. ¿Qué cambia? Identidades, destinos, cambia ministerios, cambia generaciones enteras. Tal vez alguien te ha etiquetado por tu pasado, pero Dios no mira solamente quién eres hoy. Él mira quién puede llegar a ser en sus manos. Nadie está demasiado roto que Dios no lo transforme. Vemos que la conversión de Pablo es la evidencia poderosa de la gracia transformadora de Dios. Porque es que la salvación no depende de méritos humanos, sino de la iniciativa divina. Dios llama, transforma y capacita. A veces Dios toma a las personas menos esperadas para hacer las obras más grandes, porque así toda la gloria pertenece únicamente a Él. Amada iglesia, Dios puede convertir al mayor perseguidor en el instrumento más poderoso del reino. Vemos que el de repente del camino a Damasco nos enseña que un encuentro con Cristo puede cambiarlo todo. Saulo salió rumbo a perseguir a cristianos, pero terminó encontrándose con Jesús. Y desde aquel día su mente cambió, su corazón cambió, su propósito cambió y su eternidad cambió. Amada iglesia, Dios sigue interrumpiendo caminos para salvar destinos. Quizás hoy alguien está caminando lejos de Dios. Tal vez aparentas fortaleza, pero espiritualmente estás perdido. Hoy Cristo sigue llamando. La luz todavía brilla, la voz todavía habla. Y los de repente de Dios todavía transforman vidas. Porque a un solo encuentro con Jesús puede cambiarlo todo de repente. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque un día, Señor, un de repente vino a nuestra vida. Gracias, Señor, porque también sabemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos llegan a buscarte, pero muchos permanecen ahí. Otros se van. Padre, en esta mañana
Te damos gracias, Señor, porque tú nos tienes en un propósito. Hoy entendemos que nuestra conversión tiene algo. Tú ya viste nuestro futuro, tú ya sabes qué vamos a hacer más adelante. Tú nos escogiste, de entre muchos, nos escogiste a nosotros. Por eso yo estoy feliz de que tú me hayas escogido. Gracias, Padre, porque hoy estoy feliz, porque todos los que estamos escuchando acá este mensaje, todos tenemos un propósito en ti, Señor. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.